A continuación, Matemáticas 3. Bloque 1. Binomios al cuadrado. Programa 1, binomios al cuadrado. En este programa se encontrará la regla para elevar un binomio al cuadrado. En segundo grado aprendimos a multiplicar polinomios. ¿Recuerdas cómo realizar esta multiplicación? Una manera es mediante bloques algebraicos. Hagamos el producto de estos polinomios. En este caso, se trata de dos binomios. Los bloques algebraicos son piezas de forma rectangular o cuadrada que permiten modelar el producto de expresiones algebraicas. En estos segmentos perpendiculares representaremos a cada uno de los factores. La longitud de la base es 2 bloques X y un bloque 1. Y la longitud de la altura es un bloque X y 2 bloques 1. Multipliquemos la longitud de cada bloque de la base por la longitud de cada bloque de la altura. X, que está en la base, por X de la altura es igual a X cuadrada. La operación se repite. Al multiplicar X por 1, obtenemos X. Continuemos con el proceso hasta cubrir el área del rectángulo. Ahora solo falta sumar todos los bloques. Recordemos que, en una expresión algebraica, los términos semejantes son aquellos que tienen la misma literal elevada al mismo exponente. El área total del rectángulo formado está dada por 2 bloques X cuadrada, 5 bloques X y 2 bloques 1. Y el trinomio que representa el área del rectángulo formado es 2X cuadrada más 5X más 2. Podemos obtener el resultado anterior multiplicando los binomios de forma algebraica. Se multiplica cada término del primer binomio por cada uno de los dos términos del segundo. Y se suman los términos semejantes. Por supuesto, el resultado es el mismo. Hemos repasado cómo realizar la multiplicación de dos binomios, tanto con bloques algebraicos como término a término. ¿Será posible obtener el resultado de manera más directa? Multipliquemos estos binomios. Se trata de un binomio que se multiplica por sí mismo. Es un binomio elevado al cuadrado. Si utilizamos los bloques algebraicos, obtenemos una figura como esta.
¿Cuál será la expresión algebraica que representa el área de esta figura? Veamos, ¿cuántos bloques tenemos de x al cuadrado? ¿Cuántos de x? ¿Y cuántos de 1? El resultado es x cuadrada más 2x más 1. Repitamos el proceso con x más 2 al cuadrado. El resultado es x cuadrada más 4x más 4. Ahora elevemos x más 3 al cuadrado. El resultado es x cuadrada más 6x más 9. Y por último, ¿cuál será el resultado de elevar al cuadrado el binomio x más 4? Veamos qué se obtuvo al elevar al cuadrado los binomios anteriores. ¿Qué tienen en común? Observa que en cada trinomio x cuadrada es el cuadrado del primer término del binomio. Y que el término independiente es el cuadrado del segundo término del binomio. El término en x es el producto de los dos términos del binomio, multiplicado por 2. La regla debe cumplirse para el binomio x más 4 al cuadrado. Elevamos x al cuadrado. Multiplicamos x por 4 y el resultado por 2. Y elevamos 4 al cuadrado. Verifica con tus bloques algebraicos que, al elevar x más 4 al cuadrado, se obtiene este resultado. Planteemos la regla general. El cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término. Al elevar un binomio al cuadrado se obtiene, como resultado, un trinomio cuadrado perfecto. Es común encontrar la regla expresada de forma general en libros, formularios o páginas de internet. Hemos encontrado la regla para expresar el resultado de elevar un binomio al cuadrado. Ahora vamos a ver cómo los antiguos griegos probaron este producto notable. Ahora los invito a ver una entrevista con el maestro Hugo Balbuena. Elevar un binomio al cuadrado, uno lo puede vincular incluso desde la multiplicación con la multiplicación que se estudia en la educación primaria. Una manera de llegar al algoritmo es a través del cálculo de áreas. Cuando, por ejemplo, se descompone un número, si uno quiere multiplicar 25 por 34, uno descompone 20 más 5 por 30 más 4 y a partir de ahí se puede ver cómo la figura, el rectángulo, en este caso se descompone en 4 partes
calculando el área de cada una de esas partes y sumando después se obtiene el resultado total. Cuando se trata de un cuadrado, pues el lado mide A más B y entonces tenemos un producto de A más B por A más B. Si se establece esta relación, entonces se puede entender el asunto de el cálculo del área del cuadrado para poder obtener el resultado total. Y a través de ver las regularidades que se dan, en el sentido de que siempre que se multiplica un producto de ese tipo, lo que se obtiene es una expresión de 3 términos. Bueno, pues a partir de allí se puede decir, bueno, es esto que se obtiene, que como ven siempre tiene 3 términos y además con ciertas características, porque el primero y el último son cuadrados perfectos y el término de en medio es el doble del producto de las raíces de estos dos. Entonces esto se da siempre y se le asigna un nombre, ¿no? Esto se llama trinomio cuadrado perfecto. Usando esta regla, podemos elevar al cuadrado cualquier binomio. Practica con estos. ¿Terminaste? Veamos la respuesta de uno de los ejercicios. El cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primer término. Más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Ahora que conoces la regla, ¿cómo crees que se resuelve el cuadrado de la diferencia de dos números? Utiliza los conocimientos adquiridos en esta lección y deduce la regla para este producto notable. En la historia del periodo independentista de nuestro país surgieron diversos personajes que jugaron un papel importante. Sin embargo, hay algunos que han sido relegados o no tan divulgados, como Agustín de Iturbide. Militar que llegó a ser emperador de México y cuya historia es llevada a escena en el montaje teatral Horas de Gracia, del dramaturgo Juan Tovar. De origen michoacano, Iturbide ingresó a la milicia como oficial del Regimiento Provincial de Valladolid. Tomó parte en diversas batallas como la del Monte de las Cruces, al lado de las fuerzas realistas. Se distinguió por su valor y tenacidad. Fue temido por los insurgentes por el excesivo número de ejecuciones que realizó. ¡Atención! ¡Preparen! ¡Apunten!
¡Fuego! La visión de Juan Tobar es amarga, está llena de un amor por la patria que duele. Este dolor a México nos reúne y nos obliga a reflexionar, a pensar, a apropiarnos de lo que hemos sido y a retomar la discusión sobre el proyecto nacional. La puesta en escena Horas de Gracia aborda las últimas horas de vida de Agustín de Iturbide, visitado presumiblemente en sueños por Antonio López de Santa Anna, quien lo insta a recapitular su trayectoria, reviviéndola con los recursos del sueño. En principio, Félix María Calleja lo lleva a una reunión de los conspiradores de Querétaro, donde se discute la cuestión de la independencia. Iturbide, exhortado a comprometerse, opta por tomar distancia y esperar su oportunidad. Nuestro personaje sueña con ser emperador y lo consigue. Una vez en el poder, disuelve el Congreso, tenaz opositor del presunto emperador, pero la reacción no se hace esperar. El general Antonio López de Santa Anna alza el plan de Casamata y desconoce el imperio. Quise poner después del reparto de la obra, la acción transcurre en el limbo de la historia, que es un lugar donde me di cuenta es donde pasan la mayoría de mis obras. Pero aquí por el extraño, por el curioso manejo que se le da, hay como más conciencia de eso. En marzo de 1823, el emperador decreta la reinstalación del Congreso, declina y finalmente en mayo parte a Europa. Se considera que el error de Iturbide fue haber regresado a México sin saber que el Congreso mexicano lo había declarado traidor y fuera de la ley, si se presentase en territorio nacional. Por lo que al desembarcar en 1824 en Soto de Marina, Iturbide es reconocido y sentenciado a muerte. Horas de Gracia propone a la figura de Agustín de Iturbide en el momento de la consumación de la independencia y la caída de su proyecto de convertir a México en un imperio. 200 años de ser orgullosamente mexicanos. Gobierno federal. A continuación, El alma de México. Paisaje de Pirámides 1. Entre los siglos I y X de nuestra era, Mesoamérica vivió un período de esplendor cultural que conocemos como clásico. El territorio mesoamericano se convirtió en un paisaje de pirámides. Surgieron numerosas ciudades-estado, aunadas a un gran desarrollo del urbanismo y de la arquitectura monumental. Se multiplicaron las redes comerciales y se propició un intercambio de ideas y costumbres entre los distintos pueblos de la región.
Bajo la forma de una civilización única, se desplegaron diversas formas artísticas, sociales y económicas que dieron origen a culturas diferentes. Los teotihuacanos en el Altiplano Central, los zapotecos en Oaxaca, las culturas del Golfo de México, los mayas en el sur, y un complejo mosaico de culturas en el occidente de México. En el Altiplano Central se crearon los fundamentos que dieron lugar a la gran cultura teotihuacana. Esta extraordinaria ciudad, comparable en extensión y población a sus contemporáneas en Europa, creó una arquitectura religiosa y habitacional caracterizada por basamentos piramidales diseñados con dos elementos básicos, el talud y el tablero. La compleja planificación urbana de Teotihuacán incluye calles y grandes ejes que dividen a la ciudad en 4 zonas, con múltiples construcciones administrativas y religiosas, así como redes de drenaje y de abastecimiento de agua potable. La espina dorsal de la ciudad es la llamada Calzada de los Muertos, una larga avenida de más de 2 kilómetros de largo y más de 40 metros de ancho, que conduce de la plaza de la Pirámide de la Luna a la Ciudadela, que era el corazón de la ciudad y simbolizaba el centro del universo. Podemos imaginar que a lo largo de esta espléndida avenida se realizaban las procesiones y danzas rituales que seguramente culminaban en las pirámides del Sol y de la Luna. La pirámide del Sol, de 64 metros de altura y más de 200 metros por lado, fue construida de adobe con revestimiento de piedra. Esta inmensa estructura, terminada hacia el año 150 de nuestra era, fue quizá un monumental templo dedicado al dios de la lluvia. De menor tamaño, pero de diseño más elaborado, la pirámide de la Luna mide 42 metros de altura y su base 120 por 150 metros. Tiene al frente un primer cuerpo saliente adosado a la estructura principal que da a este edificio un armónico juego de volúmenes y perspectivas. El acceso a la pirámide es una magnífica plaza formada por pequeñas estructuras piramidales. El conjunto es un ejemplo prodigioso de manejo inteligente del espacio exterior. De la constelación de dioses que poblaron Mesoamérica, quizá Tlaloc, el dios del agua, fue el más popular y reproducido. Sus poderes se expandían como un manantial hasta los confines de la geografía mesoamericana. Tlaloc era concebido como un dios cuádruple, ubicado en cada uno de los 4 rumbos cósmicos. Deidad de la lluvia y el agua, de ríos o lagos. Tlaloc sería venerado hasta el atardecer.